Como les decía, nosotros hoy vamos a hablar sobre lo que son tres teorías muy específicas, que son la teoría eh, psicosexual de Sigmund Freud, también lo que es la teoría de Erickson, que es una teoría psicosocial, y la teoría del aprendizaje de Piaget. Nosotros debemos ir comprendiendo que obviamente como seres humanos tenemos diferentes intereses y que esto va a ir también creciendo, ¿ok? Y que esto se va a ir desarrollando dependiendo de las etapas en las que nosotros nos encontramos. Dentro de esto tenemos la primera teoría, que es una teoría psicosexual. Esta teoría psicosexual nos habla de que de diferentes impulsos y que nos dice que la personalidad se va desarrollando a través de cinco etapas específicas, ¿sí? Y estas etapas son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y también la etapa genital. Dentro de esto nos indica que es las zonas en las que el placer se centra dependiendo de las etapas en las que encontramos, ¿sí? Dentro de esto, Sigmund Freud nos habla de que el éxito o el fracaso de cada etapa se da debido a las diferentes gratificaciones o frustraciones que tenemos, ¿ok? Y que esto va también a ir afectando, pues, la vida adulta. Porque nosotros somos seres que no decimos, bueno, solo de niños pasó esto y bueno, ya pasó, ¿no? Todo tiene eh, todo viene a ser progresivo y lo que nosotros vivimos durante la infancia también va a ir afectando y va a ir eh, teniendo una consecuencia, por así decirlo, en nuestra personalidad adulta, porque esas vivencias son las que nos llevan a ser los adultos pues que ahora somos. Vamos a ir entendiendo a qué se debe cada una de estas etapas, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando de lo que es la etapa oral, que es la primera etapa que tenemos, hablamos de una etapa en la que va desde los 0 hasta los 18 meses, es decir, hasta el año y medio. Sigmund Freud vio que en esta etapa, el placer se centra en la boca y que puede tener una gratificación excesiva, ¿ok? También puede haber una gratificación que sea insuficiente. Nosotros debemos saber que los dos extremos siempre van a ser malos, ¿verdad? O lo que es muy deficiente o lo que es en exceso. Y dentro de esta etapa, nosotros también a través del placer es que nos vamos moviendo, ¿no es cierto?, como seres humanos. Y en esta etapa, los bebés, ¿qué es lo que buscan? Obviamente alimentarse y se alimentan a través de su boca. Entonces aquí es donde se da este placer que se da específicamente a través de la succión, ¿ok? Y que normalmente esta etapa se da desde los 0 hasta los 18 meses porque eso es lo que conoce, ¿ok? Después, más adelante, esta parte de la psicosexual se va desarrollando a través de lo que es la etapa anal. Al hablar nosotros de la etapa anal, estamos hablando desde el año y medio hasta los 3 años. ¿Y a qué se refiere esta etapa anal? En donde nos dice que el placer se relaciona con el control de esfínteres directamente. Es decir, con ya poder ir controlando cuando voy al baño, no ensuciar el pañal en este caso, poder ir y poder controlar mi cuerpo para poder ir al baño y entrenar sobre todo la vejiga y nuestros intestinos. ¿Ok? Aquí es en donde está esta parte del placer y que obviamente se da entre el año y medio y los 3 años. Después tenemos lo que es la etapa fálica. Y esta etapa fálica se da desde los 3 hasta los 6 años. Aquí nosotros vamos a ver que hay un interés sexual que está centrado en los genitales, ¿ok? Y aquí ya se va desarrollando lo que es el complejo de Edipo en los niños y en las niñas se da algo que se llama el complejo de Electra, ¿ok? Es decir, esto de aquí, de Edipo y de Electra
hace referencia a que los niños sienten esa atracción, en el caso de las niñas, por el papá y en el caso de los niños, por la mamá, es decir, por el sexo opuesto. Y se da mucha rivalidad. No sé si ustedes se han fijado que en esa etapa entre los 3 y los 6 años, a los niños incluso también les cuesta relacionarse tal vez con el sexo opuesto. Es decir, si nosotros juntamos un grupo de niñas y de niños, nos vamos a dar cuenta de que las niñas van a jugar solo con las niñas y que los niños van a jugar solo con los niños. ¿Por qué? Porque están como en una etapa un poco de rivalidad, ¿ok? Pero obviamente se identifican también con su progenitor, que es del mismo sexo. ¿Listo? Así es como se da esta etapa fálica. Después tenemos lo que es la etapa de latencia. En esta etapa de latencia, nosotros vamos a ver que estamos hablando desde los 6 años hasta la pubertad, ¿ok? En esta parte, desde los 6 años hasta la pubertad, nosotros vamos a ver que los impulsos sexuales están temporalmente muy latentes y el desarrollo se centra sobre todo en la parte, en lo que es la socialización y en adquirir estas habilidades sociales. Aquí ya podemos ir viendo que ya se van dando también lo que son los mejores amigos, tienen mucha más afinidad para jugar con una persona o con otra. Y también, obviamente, ya buscan mucho más esta etapa social. Ya no es como en la etapa fálica, en donde prefieren estar solos o jugar con niños y niñas con niños. No, aquí ya se va dando un poco más ese intercambio porque buscan ya la socialización. Y obviamente aquí ya adquieren estas habilidades sociales también. ¿Ok? Después ya tenemos la última, que es la etapa genital, que se da desde la pubertad en adelante. Dentro de aquí hay un resurgimiento de los impulsos sexuales, ¿ok? Dentro de esto nosotros vamos a poder ver que mucho también se da la exploración del cuerpo y esto se da mucho más también en los hombres, en los varones. Y esto obviamente va dirigido a lo que es la maduración de las relaciones sexuales que puedan ser saludables y obviamente ya se da un interés sexual que es un poco más maduro porque ya decimos de haber gustos en esta parte, ¿ok? Entonces, Freud se centró mucho en esta parte psicosexual del desarrollo y como les digo, tiene estas 5 etapas. La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Y cada una de estas tiene sus propias características. ¿Listo? Ahora, así como Freud se encargó de desarrollar esta teoría psicosexual. También tenemos la teoría psicosocial de Erikson. ¿A qué creen ustedes? Ahora vamos a participar un poquito. ¿Qué hace referencia la teoría psicosocial? ¿A qué les suena? Bueno, tranquilo. Esta etapa psicosocial hace referencia justamente a las etapas sociales que nosotros tenemos, ¿ok? Y cómo nosotros nos vamos desarrollando socialmente. ¿A qué hacemos referencia? Obviamente a poder desenvolvernos y resolvernos en cada una de las diferentes etapas, pero a la vida social, es decir, hacia los demás. Erickson describió el desarrollo humano a través de 8 etapas, ¿ok? Y cada una de estas etapas, pues, será marcadas por lo que serían algunos conflictos o tal vez algunas crisis, ¿ok? Poder ir resolviendo. Y el éxito de cada etapa va a depender mucho de la interacción que tenga el niño y la niña en esas etapas y cómo las enfrenta. Dentro de esto, nosotros vamos a ver 8 estadios del desarrollo psicosocial, que son la confianza y la desconfianza, la autonomía, la vergüenza y la duda, la iniciativa que se enfrenta a la culpa, la laboriosidad versus la inferioridad, la identidad frente a la confusión de roles, la intimidad versus el aislamiento,
y la generatividad versus el estancamiento. Aquí Erickson no solamente se basó en esta primera etapa que sería del desarrollo de los niños, sino que Erickson se fue ya incluso hasta la vida adulta. Y en cada una de estas enfrentó dos cosas que nosotros enfrentamos también en el día a día, como son la confianza versus la desconfianza. Vamos a ver aquí solamente, vamos a hablar de las cuatro primeras, ¿ok? Que son la confianza versus la desconfianza, que va desde los 0 hasta los 18 meses. Aquí nosotros vamos a ver en que el niño y la niña van a ir desarrollando la confianza a través de sus necesidades básicas que son entendidas. Entonces, un niño de 0 a 18 meses, ¿cuáles son sus necesidades básicas? Principalmente, comer, dormir y hacer del baño, ¿verdad? Porque no tienen más necesidades. Ellos lloran porque tienen sueño, o lloran porque tienen hambre, o lloran porque el pañal está sucio. Y obviamente, ¿quiénes son las personas ahí que van a generar esta confianza o esta desconfianza? Van a ser los padres. ¿Por qué? Porque yo sé que si lloro, papá o mamá van a estar ahí y yo genero esta confianza. Al contrario, igual que todos comienzan a ver que tal vez si se quedan con alguien más y no les hacen mucho caso, va a generar esta desconfianza. Y obviamente tenemos niños en estas edades en las que uno dice, generalmente tienen mamitis, ¿no es cierto? Porque solo quieren estar con la mamá, pero es porque están generando este vínculo de confianza. Después también, pues ya cuando van creciendo, vamos a ver que en la etapa desde el año y medio hasta los 3 años, ya se enfrentan en cambio la autonomía versus la vergüenza. Ya son niños que quieren comer solitos, pero hay alguien les está viendo y ya no quieren hacerlo. Este es de esta etapa, porque desarrollan ya, a partir de aquí los niños comienzan a desarrollar un sentido de independencia, ¿ok? Y también después de esto ya se da la iniciativa y la culpa, a partir de los 3 hasta los 6 años. Y dentro de esto nosotros vamos a ver que los niños desarrollan su iniciativa. Ya no solamente es que están esperando a ver si alguien les ayuda, sino que en esta edad ya es como que juguemos a esto. Y los niños son los que proponen. Pero también se da ya mucho este sentimiento de culpa porque sus acciones ya comienzan a ser mucho más criticados o incluso saben cuando una de las acciones que realizaron no estuvo bien y saben que van a recibir, por así decirlo, un castigo o una consecuencia por las acciones que realizan. ¿Ok? Entonces, estas tres etapas son muy importantes porque son las bases del desarrollo psicosocial. Nosotros en estas etapas es donde se desarrolla la confianza o la desconfianza, la autonomía o la vergüenza, o la iniciativa y también la culpa, porque eso nos define también más adelante como adultos, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos a ir bien. Lo que es la teoría psicosexual, que ya vimos que se relaciona sobre todo a la parte sexual, la teoría social que va hacia la sociedad. Y ahora también les voy a dejar por aquí un nombre que es la teoría del aprendizaje de Piaget. Ustedes deben saber que Jean Piaget nos va a acompañar de aquí, créanme que por toda su carrera, ya que ustedes han decidido ser docentes y estudiar esta carrera, este nombre tienen que grabárselo mucho. Jean Piaget. Jean Piaget es uno de los padres de la psicología y de la pedagogía. Jean Piaget estudió sobre todo la parte del aprendizaje, es decir, dedicó sus investigaciones a saber cómo aprendemos y qué aprendemos en las diferentes etapas cognitivas que nosotros tenemos. Y Jean Piaget las dividió en cuatro etapas cognitivas, que son la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, la etapa operacional concreta y la etapa de operacional formal. Estas son las cuatro etapas en las que Jean Piaget fue también aprendiendo y fue también investigando qué es lo que sucede. Dentro de estas cuatro etapas, por ejemplo, Jean Piaget nos decía que en la etapa sensorio-motriz o sensorio-motora, los niños aprenden a través de las sensaciones y del movimiento.
Cuando nosotros hablamos de la parte de las sensaciones, estamos hablando de nuestros cinco sentidos. Un niño que, por ejemplo, está solamente un bebecito que recién está nacido, pues obviamente el único contacto que tiene es con la mamá a través del alimento, ¿verdad? Y se mueve, pues, con la madre, de acuerdo a lo que ella pueda eh, mostrarle. Regáleme un minutito. Después también nosotros hablamos de esta etapa preoperacional, en donde los niños no aprenden como tal operaciones concretas, ¿ok? Y todo esto nosotros lo vamos a ir viendo más adelante en las teorías del aprendizaje. Ahí vamos a ir desarrollando un poco más esto. Pero como les dije, aprendas en ese. Nosotros también vamos a ver que existen diferentes enfoques en cuanto a lo que es el desarrollo infantil. Tenemos el enfoque conductista, el enfoque cognitivo, el enfoque sociocultural. Dentro del enfoque conductista, nosotros tenemos que hay un aprendizaje que está condicionado, ¿ok? Y aquí los principales autores del enfoque conductista son Pavlov y Skinner. Y Pavlov y Skinner son figuras que estudiaron mucho esto y que hicieron también muchos experimentos con animales. El principal experimento que hicieron dentro del conductismo fue que pusieron a un perrito y a este perrito le condicionaron para cuál era su momento de comer. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Empezaron a ponerle al perrito a que suene una campanita y cuando esta campanita sonaba, era hora de comer. Al principio como que el perrito no le entendía tanto, pero con el pasar del tiempo, cuando el perrito escuchaba la campana, comenzó a salivar y eso hizo que obviamente ya el perro esté condicionado a. Entonces, la campana sonaba y el perrito ya salivaba porque sabía que era hora de comer. Y si nosotros podemos ver aquí, este enfoque conductista muchas veces tiene factores que no están directamente relacionados, porque la campana no tiene nada que ver con la comida, pero aún así lograron condicionar al perro para realizar esto. Y obviamente eso se fue aplicando mucho también después en clases. ¿Cuáles son de las cosas conductistas que, por ejemplo, se realiza mucho en clase? Eh, Uno les dice a los niños, hasta contar cinco todos están sentados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y todos están sentados. Eso es algo conductista. Después también tenemos lo que es el enfoque cognitivo. En este enfoque cognitivo, Jan Vygotsky fue el principal que estuvo aquí. Él fue la figura clave, ¿ok? Vygotsky. Y aquí hablamos del procesamiento de la información, de la memoria y también de la resolución de problemas. Vygotsky estudió mucho, tuvo un enfoque también muy cultural, ¿ok? Y dentro de esto, Vygotsky decía que nosotros aprendemos a través de lo que nos rodea, del medio social también en el que nos desarrollamos. Y de aquí nosotros vamos obteniendo información y vamos aprendiendo también a cómo resolver problemas. Y después también de este enfoque cognitivo, nosotros vemos también lo que es el enfoque sociocultural. Dentro de este enfoque sociocultural, nos habla mucho de que el contexto social y cultural, pues, son muy importantes en nuestro aprendizaje y son importantes en cómo nosotros también vamos a aprender. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro país, tenemos también ejemplos muy claros, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, ¿es lo mismo la educación de la ciudad a la educación del campo?
¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué no? porque en la ciudad es un poco mucho más avanzada el tema en estudios. Ok, pero ¿por qué creen que se da eso? Esto va muy ligado a la parte social. ¿Por qué? Porque tal vez en la ciudad incluso la vida es diferente, ¿verdad? En la ciudad uno se levanta, trabaja, tiene que salir tal vez, y en todos lados hay edificios, hay comercios, hay casas. En el campo es diferente. En el campo las casas están más alejadas, incluso la escuela está más alejada, hay que caminar más, estamos más rodeados de naturaleza. Y justamente a eso hace referencia el enfoque sociocultural, a que el contexto social y a que la cultura hacen un referente muy importante en cómo nosotros aprendemos y en cómo nos desarrollamos. Y aquí tenemos uno de los autores que es Bronfenbrenner. Él fue uno de los que habló justamente de la importancia de este enfoque sociocultural para el desarrollo, sobre todo de los niños. ¿Ok? Y cada uno de estos enfoques, nosotros incluso también muchas veces los aplicamos en clase sin saber como tal del enfoque conductista o del enfoque cognitivo, sino que son cosas que nosotros las hacemos, que muchas veces ya están en nosotros como los sabes. Ahora, dentro de esto nosotros vamos a ver también que los diferentes autores fueron desarrollando algunos métodos de investigación. ¿Ok? Como lo que es la observación naturalista, los experimentos y los estudios correlacionales. ¿Ok? Dentro de esto nosotros hacemos lo que es la observación naturalista. Dentro de la observación naturalista nosotros vemos que se estudia el comportamiento en diferentes entornos reales sin intervención. Es decir, nosotros en clases podemos realizarlo esto cuando nosotros a los niños y a las niñas les ponemos alguna situación y les dejamos simplemente que ellos realicen. Solo damos indicación, una corta indicación de qué es lo que vamos a realizar y les dejamos a ellos que sean. Y nosotros simplemente nos dedicamos a observar cómo reaccionan, a observar qué es lo que hacen, a observar, ¿sí? Eso es una observación naturalista, porque les dejamos a los niños en sí ser. Después también está la parte de los experimentos. Dentro de los experimentos, lo que se realiza sobre todo es manipular variables para establecer relaciones de causa y efecto. Entonces, dentro de los experimentos, obviamente, nosotros queremos ver qué es lo que sucede, pero no son situaciones como tal naturales. Un experimento es como el que yo les decía, en el que le ponían al perrito allí, hacían sonar la campana y esperaron a ver qué pasa. Y obviamente comienzan a esperar tiempos prudenciales. Incluso de esta forma experimental es en donde se ha llegado a los diferentes conocimientos que ahora tenemos. Ahora ya no se permite incluso eh, hacer estudios y experimentos tanto con los animalitos, porque en realidad eran experimentos muy crueles y muy difíciles. Por ejemplo, otro de los experimentos que se utilizó mucho para poder estudiar la mente y el cerebro fue un experimento que realizaron con palomas. ¿Qué hacían con las palomas? A las palomitas les sacaban el cerebro y cortaban una parte y después les volvían a poner. O sea, obviamente les hacían una extirpación. Y de ahí trataban de entender y de saber también qué es eh, qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando les cortaron la parte frontal del cerebro. ¿Qué les pasaba a las palomas? ¿Qué actividades no podían realizar? Y así fueron parte por parte extirpándoles hasta poder entender de cierto modo cómo funcionaba el cerebro.
en donde se encontraban las funciones ejecutivas, que por ejemplo están en la parte frontal, en donde se encontraban las funciones motrices del equilibrio, que se encuentran en las partes temporo-occipitales, en donde se encontraba la parte de la visión también, que en este caso se encuentra en la parte occipital, que es la parte de atrás del cerebro. Entonces, esos son los experimentos. En los experimentos se manipulan variables, ¿ok? Se ponen situaciones, pero se manipulan las variables y se establecen relaciones de causa y de efecto. Es decir, si yo hago esto, ¿qué sucede? Si yo aumento esto, ¿qué es lo que pasa? Esos son los experimentos. Y también, obviamente, para poder obtener también ciertos resultados, nosotros también se realizan lo que son los estudios correlacionales. Es decir, que se examina la relación entre variables y aquí no hay una causa directa, ¿ok? Y obviamente estos estudios correlacionales van muy de la mano de los experimentos. Entonces, ¿para qué estamos explicando todo esto dentro de la psicología? Es para que nosotros también podamos entender un poco eh, cómo, cómo llegaron a los resultados que tienen, cómo los diferentes investigadores, pedagogos, psicólogos han podido llegar a este punto. ¿Ok? Así funciona esto. Por eso estamos entendiendo estos métodos de investigación. Y obviamente todos para poder obtener resultados de algo, necesitamos diferentes técnicas de recolección de datos. Y dentro de esto, y también los diferentes autores que nosotros hemos visto, pues han utilizado diferentes técnicas en cuanto a lo que son entrevistas, cuestionarios o también estudios de caso. Dentro de esto, nosotros tenemos las entrevistas, en donde se dan las preguntas estructuradas o también las preguntas semiestructuradas, que les permiten obtener información detallada. Y nosotros, como docentes, también las aplicamos. Cuando un estudiante llega, muchas veces nosotros necesitamos realizar entrevistas a los padres para saber cuál es la situación en la que vienen, ¿no? Después también están los cuestionarios. Estos cuestionarios nos permiten recopilar datos estandarizados y obviamente se utilizan sobre todo para grandes grupos. Sí. Dentro de los cuestionarios, nosotros también utilizamos muchísimo y obviamente las investigaciones las han utilizado para obtener resultados, para saber, obtener por ahí resultados específicos sobre preguntas específicas, ¿ok? Y pues después también están los estudios de caso, en donde tenemos un análisis profundo de los individuos o también de los grupos específicos. ¿Ok? En los estudios de caso vamos a irnos fijando en las diferentes situaciones en las que se encuentran. ¿Ok? Entonces, como les digo, toda esta parte de aquí es importante que nosotros conozcamos para saber de dónde salieron los resultados que obtuvieron los diferentes investigadores y los diferentes autores que estamos nosotros revisando. Y pues bueno, la psicología niñez en cuanto a la educación. ¿Por qué tan importante que nosotros sepamos de esto? Pues como primer punto, la psicología de la niñez nos da a nosotros estrategias pedagógicas. Y estas estrategias pedagógicas nos van a permitir a nosotros realizar adaptaciones a las diferentes etapas del desarrollo infantil. ¿Será lo mismo trabajar con niños de 5 años que trabajar con niños de 12 años? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? No, profe. No, profe, ¿Por qué no. no? Por la forma de pensar, porque los otros son más pequeños y los otros más grandes. Ok, unos son más pequeños, otros son más grandes, pero ¿qué más les diferencia? Mm. Eh, el comportamiento, profe, porque los niños de 6 tienen otro tipo de etapa y los niños de 12 años tienen otra forma, ya están cerca a la etapa de la adolescencia, entonces ya, entonces.
no podemos tenerlos junto a ellos. Correcto. Entonces, estas adaptaciones justamente nos permiten a nosotros, si yo conozco cuál es mi desarrollo infantil, yo voy a poder adaptar mis actividades y mis clases dependiendo del grupo que tengo, ¿ok? Por eso es tan importante la psicología de la niñez. Después también nosotros vamos a poder generar un aprendizaje significativo, es decir, fomentar la motivación, una motivación intrínseca. Cuando nosotros fomentamos una motivación intrínseca, es decir, que venga de ellos mismos, vamos a tener un aprendizaje que para ellos va a ser mucho más fácil de entender. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado profesores aburridos? Profesores que hablan, hablan, hablan y uno no les entiende, pero nada. Cuando tenemos ese tipo de profesores, la motivación no existe. Y sin motivación no nos da ganas ni de entrar a clase, ni de poner atención, peor de hacer preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes necesitamos buscar ese aprendizaje significativo y obviamente este aprendizaje significativo va muy de la mano de la motivación. Y pues por último tenemos lo que es el juego, la creatividad. Dentro de esto, nosotros debemos saber que el juego y la creatividad son esenciales en el aula, que si nosotros impartimos clases jugando, va a ser mucho más significativo que si nosotros impartimos una clase solo hablando, 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 bueno, lo que hayan aprendido. Y obviamente también permitirles a los niños y a las niñas ser creativos dentro de nuestra aula, porque así incluso ellos van a ir proponiendo situaciones y cosas que a nosotros nos van a ayudar. Y pues por último, como conclusión, esta es solamente la introducción, ¿ok? Poco a poco nosotros vamos a ir eh, desarrollando las diferentes teorías. Esta es solo la introducción, es la primera clase. Como conclusión, nosotros debemos saber que debemos tener una comprensión esencial, que la psicología de la niñez nos va a permitir entender los aspectos clave del desarrollo. Y con esto, obviamente, nosotros vamos a preparar mejores actividades, vamos a entender mejor a nuestros niños y a nuestras niñas, que debemos tener también un impacto práctico, es decir, una aplicación en la educación, en la salud y en el bienestar infantil, que nosotros tratamos no solamente con niños de los que, bueno, voy, les doy clases, les doy la parte académica y me voy. No, porque nosotros tratamos con seres humanos que tienen, sí, que necesitan educación, pero que también necesitamos generarles un bienestar. Y pues por último, que nosotros no siempre mantenemos en una investigación continua. ¿Por qué? Porque las investigaciones siguen evolucionando y cambiando. Y con esto nosotros, mientras más comprendemos las diferentes etapas del desarrollo de los niños, pues vamos a poder tener mejores resultados con ellos. ¿Sí? Entonces, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Como les digo, esto es solo una introducción. Vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar del desarrollo, vamos a hablar de diferentes etapas, pero de a poquito. Esta es solo la primera clase de psicología. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mm, No, sí está bien, profe. Como digo, solo tengo problema aquí en internet porque se va y otra vez se activa, por eso no puedo asistir bien en clase. Nada más, profe. Daisy está bien. Perfecto. No se preocupen, chicos, igual, la clase queda grabada. Ya vamos terminando esto y yo les subo la clase para que ustedes puedan revisarla en caso de que lo necesiten. ¿Ok? Entendido, profe. Muchas gracias, Miss. Listo, chicos. Ahora, al finalizar nuestra clase, nosotros siempre vamos a tener dos cosas que hacer, ¿listo? La primera que es una tarea y la segunda que es un pequeño cuestionario. El cuestionario es siempre de lo que hemos visto en clase, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Les voy a explicar un poquito sobre la tarea que vamos a tener. Entonces, en su plataforma ya tienen ahí, vamos a contestar tres preguntas, ¿ok? La primera, ¿qué es la psicología infantil? La segunda, vamos a investigar
¿Cuáles son las etapas del desarrollo infantil de Piaget, de Jean Piaget? Acuérdense, yo les dije, este nombre es muy importante. Y por último, vamos a describir las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. ¿Listo? Estas tres cosas vamos a hacer. Son tres preguntas. No necesito que sea muy largo. Más bien lo que quiero es que ustedes me expliquen con sus propias palabras lo que han entendido. Lo único que sí van a investigar es la parte de Jean Piaget, que aquí la vimos muy por encima, muy superficial. ¿Listo? Y pues que puedan agregarle ahí una imagen o un dibujo. ¿Listo? Dice, Lo que vamos a una hacer. pregunta. Sí, dígame. Yo tengo un poco de duda con a veces no tengo la computadora y casi hay a veces profesores que envían en una plataforma de ser y casi, pero yo con todo sí lo hago todo posible, lo hago para enviar la tarea como sea, pero ahorita estoy solo con el teléfono y ya pues tengo que buscar una forma para enviar las tareas. Sí, no hay problema, chicos. En mi materia, si es que ustedes van a subir, por ejemplo, investigan ya sea en su trabajo a mano, le toman una fotito y suben, ya. No hay problema si no suben en documento hecho en computadora. No se preocupen por eso. Pueden subir igual la tarea. Sí, profe, otra pregunta le hice. Tal vez han creado un grupo de WhatsApp de todos los compañeros, es querer saber. La verdad, creo que no tienen grupo, me parece a mí que no. La comunicación es directamente con profe Francisco, que es el encargado, o con profe Daniela, que es la secretaria, ¿listo? Y si Sí, tienen, profe, sí, lo que pasa es que yo un duda le estoy escribiendo, pero nunca responden, le llamo, pero igual nunca responden, profe, no sé por qué, ahorita está ocupado tal vez, y casi no responden nada, profe. Quiero, a veces tengo problemas, cómo enviar la tarea y le estoy escribiendo o le llamo directo y nunca responden, profe. El directo no se responde, compa, es que tienes que mandar, ¿cómo se llama? Correo electrónico. El mensaje ahí se responde. sí, chicos, eso muy pendientes, que así es la forma en la que vamos a trabajar igual con cuanto a dudas y preguntas, ¿listo? Profe, darás me avisando el profe, como se llama Francisco, que no tengo, ahorita no tengo teléfono porque se dañó mi teléfono y se perder en agua y ahorita solo estoy en mi computadora. Entro en plataforma y recibo clase nada más, profe. Ya, no, no hay problema con eso, chicos. Igual las Ya, profe. comunicaciones van a estar en su plataforma. Ahí tienen el Profe, horario, ahí tienen todo. buenas Sí. eh, profe, buenos días. Este, hablando en ese punto de cómo se le puede contactar, profe, a usted para alguna pregunta o para, digamos que no entendimos esta parte, para preguntarle cómo le podemos contactar a usted para que nos responda o nos pregunte, porque el profe Francisco nos dio su número del WhatsApp y a veces no entiendo cómo hay que mandar el trabajo. Quiero preguntarle y no nos contesta, entonces en este caso quisiera ver cómo se le puede llegar. El compañero dice por el correo,